El tema sobre la mesa. Qué gusto, les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández, este es el tema sobre la mesa, en ausencia de Raúl Frías, titular de este espacio, en donde como siempre tratamos de analizar en detalle, comentar algunos de esos temas que están en el ánimo de la opinión pública y que por su interés periodístico merecen ser atendidos. Y para ello, claro, me apoyo y le agradezco mucho, como siempre, su comentario y la colaboración de mi compañero y amigo Felipe González desde el Estado de México. Felipe, te saludo con afecto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Víctor Hugo Hernández, muchas gracias. Un gusto saludarte y compartir contigo el tema sobre la mesa. Gracias, Felipe, el gusto es mío. Felipe, pues hoy hay un tema que me gustaría platicar contigo. Se cumple un año, un aniversario más de ese incendio que dejó por lo menos 40 personas muertas, mucha indignación, migrantes en su mayoría allá en Ciudad Juárez. Un asunto que es una herida que no se ha cerrado todavía por las condiciones en las que se da. Sabemos que el tema de la migración es uno de los grandes problemas que enfrenta México. Hay muchos los problemas que tenemos en este país, pero el de la migración cobra particular relevancia a la luz también de la situación que se vive y la relación que se tiene con los Estados Unidos. Una situación que se ha venido complicando en los últimos años y en las que hemos vivido diferentes etapas, casi siempre perdiendo, México perdiendo en este complicado tema, porque ya sabemos México es un país de paso, ahora comienza a convertirse también en un país estacionario, pero fundamentalmente es de paso para aquellos países que tienen problemas de ámbito económico, político, social, que padecen alguna tragedia o que rayan en países fallidos. Inicialmente veíamos que emigraban mexicanos de este país, mexicanos a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, sí, guatemaltecos, salvadoreños, pero hoy prácticamente ha crecido mucho el número de países tan distantes como Cuba, incluso Belice, Uruguay, otros países, no solo Centroamérica, sí, en las que cada vez crece el número de personas que viajan y buscan llegar a lo que ellos llaman el sueño americano, que ya sabemos que eso de sueño americano deja mucho, hay mucha distancia ya entre lo que es el sueño americano y lo que es la realidad. Pero bueno, el cuento es de que a final del día se ha descubierto y hemos entendido y hemos aprendido que México no solo no tiene la infraestructura necesaria para poder enfrentar este problema, no tiene la capacidad, no tiene la gente, el sistema de migración es prácticamente un fracaso en este país, los abusos son tremendos en todo el orden, no se diga la participación del crimen organizado que ha hecho de la migración uno de sus principales negocios y bueno, todo esto tendría que tener un culmen y un punto fundamental, que fue esto lo que ocurrió hace un año precisamente, un lunes 27 de marzo en Ciudad Juárez en el 2023, cuando un grupo de migrantes quedó atrapado en un centro de atención para migrantes que ya descubrimos que fue una trampa, no una trampa, una celda sin salida, ocasionó la muerte de muchos de ellos, luego de que ellos protestaran por las condiciones en las que se encontraban y que algunos de ellos, se sabe hoy, fueron 2 venezolanos de manera pues un tanto irresponsable, pero también resultado de la desesperación y como protesta, prendieron fuego a unas colchonetas que tenían ahí de apoyo y luego el fuego se extendió. La ineficiencia y la inoperancia de los guardias de migración, del personal que ahí se encontraban, del echarse culpas mutuamente, del no saber quién tenía la llave, del no contar con la infraestructura necesaria, terminó en una de las grandes tragedias que dejará marcado este sexenio sin duda. Lo más grave, la impunidad continúa. Te doy la palabra, Felipe. Sí, Víctor, yo creo que señalas con mucha curiosidad todos estos acontecimientos y todas estas circunstancias complejas que rodean a este acontecimiento ocurrido el 27 de marzo del año 2023 en el que murieron 40 migrantes y que, como bien señalas, es un hecho que se mantiene casi en la más completa impunidad en este país. El comisionado del Instituto Nacional de Migración, el principal responsable del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, goza de cabal salud. No pasa nada con él, sí, claro, está imputado en este caso, como están imputados otros 8 funcionarios menores, por cierto, del gobierno del Instituto Nacional de Migración, pero este hombre, como si no hubiera pasado absolutamente nada, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada en el Instituto Nacional de Migración. Y a mí me gustaría incluso, Víctor, ir un poco más atrás para comprender pues la acción, el comportamiento de algunos de los guardias, de los agentes del Instituto Nacional de Migración en este acontecimiento. Ir más atrás porque México tiene un pasado infame, Víctor, vergonzoso en lo que se refiere al tema de los migrantes en la República Mexicana. Tú lo vas a recordar muy bien porque además lo conoces perfectamente. Por allá del año de 1911, en Torreón, Coahuila,
se masacró ¿Cómo no? a la mitad de la población de origen chino en Torreón. Sí, claro. ¿O qué te parece si nos vamos un poquito más cerca? Durante la administración de Felipe Calderón en el año 2010, 72 migrantes fueron asesinados por un cártel de la droga, por un grupo del crimen organizado. Vaya, que tenemos acontecimientos que recordar que son tristísimos, En Coahuila, por cierto, lamentables. Sí. La infamia, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Esos datos que señalas son incuestionables y además también hablan de una tendencia que tenemos en este país, de una inoperancia y de una ineficacia. Sí, adelante, perdón, te quité la palabra, Felipe. No, yo quería solamente señalar el hecho de que tenemos un comportamiento, los mexicanos, que aparentemente, pues sí, somos muy buenos con los extranjeros, con algunos extranjeros, pero hay otros a los que hemos tratado de manera deshonrosa, Víctor. La verdad es que alegamos, peleamos, exigimos un trato más humano por parte de las autoridades estadounidenses, no solo para nosotros los mexicanos, para cualquier migrante. Pedimos el respeto a los derechos humanos, pero lo cierto es que esa tarea somos incapaces de hacerla en casa. Somos una sociedad que no solo discrimina, rechaza también a los migrantes. Claro, hay que decir que hay esfuerzos muy sentidos que vale la pena destacar. Hay asociaciones civiles, hay organizaciones de la iglesia, hay ciudadanos preocupados que se involucran en el rescate y en el apoyo a los migrantes, pero contrasta también con el desdén, con el desprecio y con la ineficacia que hay por parte de mucho de este personal que tiene un sueldo, que se supone tiene una preparación y una capacitación, pero que ante estos hechos, como los que pues ahora vemos en las imágenes, demostraron ineficiencia, inoperancia, falta de oficio, podríamos decirle, amén también de que se encontraban en un edificio que databa más de 30 años y que estaba en el completo, pues, si no abandono, en condiciones muy miserables, donde no había ni extinguidores, ni salidas de emergencia, ni sistemas de agua que pudiesen haber paliado o enfrentado esta situación que se dio y que comenzó como un incidente, acabó como accidente, se convirtió en tragedia y le costó la vida a 40 por lo menos personas inocentes, porque finalmente el pecado de estas personas no eran delincuentes ni mucho menos, sino simplemente migrantes que estaban buscando poder llegar a un lugar donde poder trabajar y vivir. Jóvenes, papás, esposos, hijos que quedaron atrapados. Y de nueva cuenta, cuando lees los reportes periodísticos, los análisis, por ejemplo el de Animal Político me llamó mucho la atención, porque hizo una investigación acuciosa, muy detallada de lo que ocurrió en ese momento, y te sorprendes primero de cómo sigue la impunidad vigente. Uno, cómo muchos de los que participaron en su momento se han negado a hablar o a hacer declaraciones. Dos, como tú bien lo dices, cómo los funcionarios de alto nivel, ninguno fue castigado, ni mucho menos, partiendo de la premisa de que quien estaba al frente, pues era un individuo que su experiencia mayor estaba en cárceles, no en un sistema de migración. Fíjate, en septiembre del 2019, este dato vale la pena tenerlo en cuenta, el gobierno federal anunció la creación de una comisión intersecretarial que sería coordinada y presidida por Marcelo Ebrard e integrada por los titulares de Gobernación, Seguridad Pública, Hacienda, Bienestar, Salud, Trabajo, Turismo y Relaciones Exteriores. Poco antes, Tonatiuh Guillén había dejado el Instituto Nacional de Migración y argumentando que la política migratoria se tornaba punitiva. En este contexto es cuando se da el nombramiento de este personaje, Francisco Garduño, que tú bien dices, cuyo mayor mérito es la lealtad o el haber estado con el presidente en las buenas y en las malas, y que finalmente terminó reflejándose en la manera como operaron todos, que fue una total ineficiencia, una falta de oficio y que causó la muerte de todas estas personas. ¿Castigos? No. Para ellos protección en toda la extensión de la palabra, olvido en la medida de lo posible, que es algo que nosotros no debemos permitir. Sí, me hiciste recordar aquella máxima que se le atribuye al juarismo, aquello de que al amigo justicia y gracia, y al enemigo la ley a secas. El caso de Francisco Garduño lo ejemplifica perfectamente, porque efectivamente su mayor contribución a la cuarta transformación ha sido precisamente la lealtad que le ha tenido al presidente de la República, al primer mandatario. Fuera de eso, pues
no creo que tuviera más allá algo que aportar. Méritos. Y tan es así, tan esa lealtad se ha pagado, Víctor, que pues ahí está, sin ninguna clase de señalamiento, sin ninguna clase de castigo. Ya en otro país, en algún otro momento, incluso algún otro funcionario ya le hubiera costado el cargo. Claro, fíjate, parte de este trabajo y que no tiene desperdicio, bueno, de Animal Político señala, el único funcionario que orgánicamente se encontraba al frente de la política migratoria era Javier Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, un mando alto, Sí. sin conocimiento o experiencia en la materia, encargado al principio de esta administración de los sistemas penitenciarios, razón por la cual no debe Sí. sorprendernos el trato criminal que se ha dado a los migrantes. Que en cualquier otra parte estos hechos le hubiesen costado no solo el puesto, sino también hubiesen terminado en la destitución o en la cárcel, pero en México es el país donde no pasa nada y donde es muy fácil a través de discursos y de monsergas olvidarse del asunto. Y aquí, como los migrantes valen nada, que esa es la verdad, pues a nadie le importó la pérdida de estas vidas humanas. Qué lamentable situación, ¿eh? El asunto está en que estas historias, no con la magnitud de lo que pasó en este centro, se repiten en diferentes versiones y modalidades a lo largo del país. En todo, a lo largo y ancho del país, estas personas son víctimas de abusos, no se diga el crimen organizado que también los utiliza, de asesinatos, de violaciones, de robos, de humillaciones, de maltrato. Caray, de veras, pues es triste todo esto que está ocurriendo en un país que se dice defensor de derechos humanos y que se dice un país con vocación humanista, Felipe. Sí, y quien debería tener a buen resguardo a los migrantes, porque como tú decías hace unos minutos, el único pecado que cometen es transitar ilegalmente por el país, no son criminales, transitan ilegalmente por el país con la finalidad de llegar fundamentalmente a los Estados Unidos, pero en México se les criminaliza. Y el Instituto Nacional de Migración, que pues se supone que debería ser esa primera autoridad en coadyuvar, proteger, administrar incluso el tema de la migración ilegal, anormal, irregular, como se le quiera llamar, es el primero en criminalizar, en encerrar en verdaderos calabozos, lo pudimos confirmar con este caso en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en verdaderos calabozos a los migrantes en lugar de tenerlos en circunstancias pues mucho más humanas, mucho más humanistas, en verdaderos centros de detención en donde pues puedan estar desde luego en una suerte de detención administrativa, pero sin estas características carcelarias que son la tónica en prácticamente toda la República Mexicana, y a pesar de los acontecimientos ocurridos hace un año en Ciudad Juárez, en Chihuahua, se siguen repitiendo. Siguen ocurriendo las mismas prácticas, sigue ocurriendo lo mismo. Claro, Felipe, y me gustaría, como dicen los americanos, el up to date, ¿no? La actualización de la información. ¿Y Sí. qué opinión te merece esto, el anuncio hecho por el gobierno mexicano, donde anunció el subsidio a venezolanos que se regresan con $110 mensuales durante 6 meses? Un anuncio que fue ampliado recientemente por el propio presidente, quien pretende ampliar este plan de ayuda a migrantes ahora a Colombia y Ecuador. Propósitos buenos, lo llaman, buena intención, darles dinero para que se regresen. ¿Qué opinión te merece este apoyo, este subsidio a migrantes con el fin de tratar de regresarlos a sus tierras de origen? Yo quisiera creer, Víctor, que se trata efectivamente de una buena intención del gobierno mexicano de ayudar a estas personas a regresar a sus países de origen después de que se han encontrado con la puerta cerrada en la frontera entre México y Estados Unidos. No han podido cruzar, muchos de ellos seguramente tienen muchas semanas, muchos meses tratando de lograr el famoso y tristemente célebre sueño americano, y que pues estos recursos quizá les den una especie de salida honrosa para regresar a sus naciones de origen y continuar sus vidas ante el hecho de que se ha frustrado la posibilidad de llegar a la Unión Americana. Y lo inscribo también en esto que comentaba al principio, estas críticas, estos cuestionamientos que hemos escuchado, visto, leído en el transcurso de las últimas semanas, me parece que se inscriben en esa pues expresión de rechazo que muchos mexicanos tienen hacia lo distinto, hacia el foráneo, hacia el que viene de fuera, hacia el extranjero, hacia el migrante, y particularmente cuando se trata de personas que están buscándose la vida
y que, pues a diferencia de los que tratamos bien, a los que tratamos bien son a los que vienen a invertir, a los que vienen a dar trabajos, a los que vienen en calidad de representantes de alguna compañía, a ellos los tratamos muy bien, a los que vienen a dejar su dinero en calidad de turistas también muchas veces los tratamos bien, pero quienes vienen a buscarse la vida, esos no tienen precisamente el mejor trato de los mexicanos y a veces tampoco del gobierno mexicano. Por eso quisiera pensar que se trata de una expresión de buena voluntad para que pues, retomen su vida en sus países de origen. Así es, una expresión de buena voluntad, pero al final del día creo que el balance es negativo. Mire, hemos hecho críticas a muchas de las actividades y del quehacer del gubernamental. Sabemos que se ha hecho un muy mal trabajo en muchos aspectos relacionados con la salud, relacionados con la educación. ¿Qué te voy a decir con el tema de la inseguridad? Donde tenemos un gobierno reprobado, aunque con un presidente bastante popular, también hay que reconocerlo. Pero yo creo que también el tema de la migración es una de esas grandes facturas que quedan pendientes y de la cual no podemos dar buenas cuentas. Y la impresión que te queda es que este gobierno de alguna manera trató de servir o ha tratado de servir más a los intereses estadounidenses que a un concepto real de respeto a los derechos humanos y de trato digno a los migrantes. Entiendo que debemos pedir y exigir también regularizar toda esta situación, legalizar, orden, claro, no puede cualquiera entrar por el país y transitar como Juan por su casa, pero también entiendo que nos falta mucho por avanzar y que pareciera ser, no hay ni la voluntad, ni la disposición, ni los recursos, más allá de echarle la culpa a los Estados Unidos, que sí tienen su grado de responsabilidad, vuelvo a insistir, pero lo cierto es que no hemos hecho nada por hacer mejor las cosas en cuestión de migración. No sé si coincides, Felipe, para terminar el comentario. Sí, sí, por supuesto que sí, coincido, Víctor, y reitero, pues este es un asunto que viene desde hace mucho tiempo. Tenemos facturas pendientes desde hace muchísimos años en lo que se refiere al trato y a la recepción y a los trámites incluso de migrantes en la República Mexicana. Pues hoy se cumple un aniversario más que dejó 40 muertos, recordamos estos 40 migrantes muertos un lunes 27 de marzo en Ciudad Juárez, que es una herida que ahí está todavía y de la cual todavía no hay responsables. Gracias, Felipe, te mando un saludo afectuoso, estamos en comunicación. Muchas gracias, Víctor Hugo Hernández. Gracias a usted también por habernos seguido en el tema Sobre la Mesa. El tema